¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Y aquí estoy rodeado de todos estos juguetes maravillosos, intentando asimilar pues todas las historias, todos los detalles técnicos, reencontrándome con muchos de los coches de mi infancia y también de mi adolescencia, dándome cuenta, por cierto, que todavía retengo en mi memoria, en mi cabeza, muchísima información y datos de estos coches y, en definitiva, disfrutando muchísimo de poder contemplar y poderme rodear de buena parte de la historia de SEAT. Tienen nada menos que 366 coches, de los cuales en exposición permanente pues aproximadamente tienen entre 170 y 180 según el momento. Siempre están entrando y saliendo coches, yendo a eventos, yendo a rallies, recibiendo restauraciones, por eso puede que veas un hueco vacío, puede que veas un automóvil que se mueve, que va y viene, porque esto está constantemente en movimiento, está absolutamente vivo. Según voy caminando, vamos cambiando de año y vamos cambiando de década de una manera absolutamente asombrosa, desde los tiempos en los que SEAT se convierte en una multinacional propiedad de Volkswagen, esa travesía del desierto con muchos problemas y también muchos logros y triunfos entre el periodo Fiat y el periodo SEAT, y por último, y más importante también, el último lugar por el que pasas, o por donde empiezas, según cómo te organices, son dos grandes corredores, dos grandes pasillos que están formados por 4 filas, es los inicios de la historia de SEAT, que son los inicios de la historia de la automoción en España, saltando de los pequeños 600 a los inmensos 1500 y, por supuesto, también donde todo comienza, que son los SEAT 1400. Si os parece, vamos a hacer un repasito por algunas de las historias más deliciosas de este lugar, algunos de los detalles y los coches icónicos que han marcado la historia de SEAT a lo largo y ancho de estos últimos 50 años. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, ¡vámonos! Para un neófito el 1400 lo mismo ni le suena, pero es el primer coche que fabrica realmente SEAT, por supuesto bajo la tutela, la licencia de Fiat, y aquí tenemos algunos ejemplares espectaculares de un coche que servía, bueno, pues para llevar autoridades, para llevar a gente de cierto nivel económico, servir de taxi, son los primeros pasitos de nuestra automoción. Hay aquí alguna unidad muy especial como ese Visitas, que servía justamente para todas las visitas que llegaban a la fábrica que pudieran ser atendidas adecuadamente, y ver todo esto, como veis, con unos colores gloriosos, también con una versión de competición restaurada que acaba de llegar y que es preciosa como lo han dejado y que corre y mucho, pero desde luego el primer coche que empieza a motorizar nuestro país de verdad, que llega al público, que llega a los trabajadores, es el SEAT 600. Un 600 que comienza con la primera versión de 18 caballos de potencia y va evolucionando en distintas versiones, ya sabes, el A, el D, el L, hasta llegar a las últimas versiones en las que tiene 28 caballos de potencia. Ojo, si haces la cuenta, estamos hablando de que es el mismo coche, o prácticamente igual, pero con una diferencia de potencia tremenda que hace que realmente marque la diferencia entre poder salir a la carretera con la familia o tener un coche muy precario que además, si lo cargabas mucho, se recalentaba y generaba problemas. El 600 fue el coche que motorizó España y que dejó también algunas versiones súper curiosas, como por ejemplo esta versión de asistencia en carretera en modo mini furgoneta, verdaderamente complicada de restaurar, según me estaba comentando Isidro, que es el guardián de este lugar. Por cierto, algo más que el guardián, es el corazón de este lugar, por cierto, y es muy importante, esto no es un museo, este es un lugar en el que se mantienen vivos todos los coches, en el que siguen llegando unidades y saliendo unidades, y eso quiere decir que están en orden de funcionamiento, algo que en un museo no se podría hacer, porque por una serie de protocolos hay que sacarles los líquidos y etcétera. Pero creo que en pocos sitios en el mundo, probablemente en ninguno, puedes ver tanta variación de SEAT 600 con las carrocerías especiales igualmente, en algunos casos como este Siata, que carrozaban directamente sobre la estructura de un 600 en Italia y que servían como
vehículos para poder transportar son los monovolúmenes o los precursores de los monovolúmenes de su tiempo. Este coche en concreto además servía igualmente para hacer visitas por la factoría, y una curiosidad muy buena y muy potente de este vehículo, del que solo se hicieron 6 unidades, si no me falla la memoria, es que una de ellas la adquirió nada menos que Salvador Dalí, y la primera de todas las unidades que se fabricaron de este vehículo igualmente se utilizó en la Feria de Barcelona, la Fira de Barcelona, la Feria de Muestras, para transportar igualmente a personalidades o a invitados por la feria, que es justamente la unidad que estamos viendo aquí. Igualmente, esta unidad, el 600 Savio, tiene la particularidad de que es targa. Como puedes ver, esto es un nivel de acabado ya bastante más pro, y con un techo de cristal, unos asientos aparentemente muy confortables, y que además directamente podías abrir, si querías, para ir al aire, al cielo libre, o taparlo, para que, sobre todo, no tanto por las inclemencias del tiempo, sino por las de dentro de la fábrica antaño, los ocupantes pudieran ir aquí totalmente seguros y protegidos de chispazos, manchas de grasa y operarios que trabajaban de una manera muy dura y muy ardua por todos los lugares de las fábricas. Las fábricas también han cambiado mucho, muchísimo. Yo debía tener seguro un vecino que trabajaba en la SEAT, algo nada extraño, porque todo el mundo tenía un conocido, un familiar que trabajaba en la SEAT en los años 80, que es cuando yo empiezo a tener noción de quién soy. Aquí tenemos una verdadera rara avis al lado de un coche que era súper popular y era el rey de los que le molaba la caña y no tenían mucho dinero, que es el 124 con el FU, el mítico motor FU 1430, y a su lado, como digo, una rara avis. Esto ya sí que eran palabras mayores, porque se hicieron poquísimos del 124 2000, una verdadera bestia en aquellos tiempos, que mucha gente aprovechó igualmente también para preparar para carreras, o sobre todo aprovechar ese motor para ponérselo a otros 124 y convertirlos en coches mucho más potentes, pero el que era, digamos, el consumo estándar de la deportividad, por supuesto que era el FU famoso. Y luego tengo aquí dos joyas, esto a nivel estético te lo tenía que enseñar sí o sí, porque son el 850 Coupé y el 850 Cabrio, la versión Spider, que probablemente son dos de los coches más bonitos de toda la historia de SEAT, y desde luego en aquellos años 70, especialmente a mí me parece que la versión descapotable es una auténtica obra de arte del diseño, y están aquí en todo su esplendor, además con unos colores absolutamente espectaculares. Uno de los coches míticos de SEAT, sin duda, y que transmite todavía esa sensación de deportividad. Aunque luego fuera un coche precario en lo dinámico en algunas cosas, yo todavía me acuerdo la famosa crítica de los frenos, que frenaba fatal, es, por supuesto, el 1200, el Bocanegra. Un vehículo que se desarrolló internamente en SEAT de una manera absolutamente completa y que tiene una historia muy curiosa detrás, porque parte del desarrollo conceptual de este coche y técnico está hecho por una empresa externa, que es Inducar, que a su vez es una empresa que se creó por un grupo, un núcleo duro de trabajadores que salían rebotados de Serra, de otro sitio. Esto sería una historia para contar más larga, pero el Bocanegra dejó muchísimo, muchísimo sabor a la historia de SEAT. Fíjate qué color más llamativo, que hoy en día es muy difícil de encontrar en un automóvil de este tipo. Y aquí tenemos otro hermano de la licencia Fiat, igualmente el 128, que tuvo bastante menos éxito, por lo menos ha quedado mucho menos en la memoria, en la retina, precisamente por ser un coche que se vendió muy poco, se produjo muy poco, pero en definitiva estos dos deportivos ya de finales de los 70, setenteros, le dan un poco de picante y sabor a una marca que precisamente por estos movimientos en los que empieza a buscar nuevos nichos, a buscar nuevas formas de hacer crecer, muchas veces entraba en conflicto con Fiat. Y esos conflictos, que son largos de explicar, acaban explotando cuando SEAT finalmente decide ir por su propio camino, tener su propia red comercial y desarrollar un vehículo. Esta historia daría para un vídeo entero, como el SEAT Ronda, que derivaba de la base del ritmo. Este vehículo es mítico, como me comentaba Isidro, probablemente sea el coche más importante de la historia de la marca de SEAT como empresa, no por lo que supuso para los usuarios finales, pero sí para el fabricante, porque recibió una demanda del grupo Fiat y, entre otras cosas, a los abogados e ingenieros de SEAT se les ocurrió la brillante idea de pintar el coche de amarillo y de negro, no por una cuestión estética, sino para mostrar cuáles eran las piezas originales del coche y cuáles no. Las de Fiat, las negras; las originales de SEAT, las amarillas. Bueno, esto ya es historia y la mayoría lo conocemos. SEAT ganó el juicio y a partir de aquí fue la marca, ya con su nuevo logo y sin la licencia Fiat por ningún sitio, donde comenzó a despegar como marca única y marca propia, no sin antes vivir historias curiosas y deliciosas, como por ejemplo la famosa historia de este Panda Papamóvil, que se construyó específicamente para que el Papa pudiera circular por determinados sitios de Barcelona, concretamente por el Nou Camp y algún estadio más,
Entró todo el mundo en crisis cuando descubrieron que el papamóvil no cabía por las bocas de entrada de los estadios y en pocos días, en una semana, se tuvo que desarrollar un vehículo para que el Papa pudiera entrar en estos estadios. Fue todo un éxito y aquí está. Es muy divertido porque hace poco me contaba Isidro, bueno, hace unos minutos me contaba la historia, la famosa historia del incendio en el que esta nave estuvo a punto de desaparecer, un incendio que había aquí al lado. Y claro, esto es como cuando un barco se está hundiendo, ¿no? ¿A quién salvas primero? ¿Quién va primero? ¿Cuál de los coches que hay aquí salvas? Es imposible, ¿no? Es complicadísimo, pero al menos según me han contado, el papamóvil fue de los primeros que salió fuera, por una cuestión de practicidad, no por una cuestión religiosa, pero lo cierto es que no fue mal, porque al final, a base de un trabajo en equipo y de enfriar la pared de la nave fue salvada cuando todo esto estuvo a punto de desaparecer. Y entre ellos un automóvil que para mí, bueno, pues y para todo el mundo que tiene unos años, es fundamental en la historia de SEAT, probablemente el coche más exitoso de su historia, que es el SEAT Ibiza, que además este año está de 40 aniversario. Así que, bueno, pues este sí que es una auténtica masterpiece, es un coche en el que SEAT igualmente hizo un trabajo de manera absolutamente independiente, pero como era un coche tan importante para salir adelante, se rodeó de los mejores, con un diseño de lluviario que ha pasado a la historia de la automoción, con muchísimas empresas punteras a nivel mundial para desarrollar el interior del vehículo. Y bueno, ¿qué puedo contar del Ibiza? Aquí tenemos la primerísima unidad. Cada vez que veas aquí un coche con su número de serie, significa que tienes la primera unidad a la vista. Y esta unidad, aquí con un color así como bronceado, como tirando a dorado, tiene una historia muy especial igualmente. Es un SEAT Ibiza modificado, con un ensanchamiento, cambios estéticos tremendos, unos asientos recaro espectaculares y otras muchas cosas y detallitos como el volante. Este vehículo se le regaló nada menos que a nuestro rey actual, a Felipe VI, y es un coche con el que aprendió a conducir, se lo regaló su padre Juan Carlos I. Es una unidad que tiene muchísimos detallitos y diferencias, con un poquito de tuning, como yo digo, al estilo germano, con ensanchamientos ahí detrás, al estilo de aquellos catálogos de Koenig que se hacían en Alemania, o vehículos, pues eso, italianos, ¿no?, deportivos, rollo Ferrari, y es absolutamente espectacular verlo así y verlo impoluto. Hace poco se lo volvieron a enseñar, le dieron una sorpresa, y claro, todos alucinaron. Si yo te digo que el SEAT Ibiza Cabrio se vendió en miles de unidades y que fue todo un éxito, pues seguramente te lo estás tragando y te lo estás creyendo, pero no, nunca hubo un Ibiza Cabrio y uno se pregunta por qué. Bueno, evidentemente no era tan fácil vender un descapotable de la marca SEAT en España, pero este coche podría haberse vendido, pero como churros absolutamente, si se hubiera fabricado. Lástima que no pasó de este ejercicio de estilo aquí. Y ya vamos avanzando en el tiempo, vamos evolucionando y se van acercando los coches ya que están a punto de ser mecánicamente y conceptualmente del grupo Volkswagen, pero no sin antes los maravillosos SXi, los Málagas con sus motores de inyección por primera vez en la historia de la marca, y en definitivo un terreno abonado para que SEAT comenzara a despegar ya con la generación de coches del grupo Volkswagen y con los grandísimos éxitos con el Ibiza y evidentemente también con el SEAT Toledo. Ya sabes probablemente que se hizo un Toledo eléctrico con una autonomía de aproximadamente 50 kilómetros, un coche lo justito para que fuera eléctrico con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona, pero igualmente también este Toledo, el Podium, tiene una historia verdaderamente deliciosa porque se hicieron 25 unidades para regalar uno de ellos con un equipamiento especial, asientos de cuero, volante de madera, un equipamiento lo más alto posible, el motor 2000 de inyección, o sea, lo mejor que tenía la marca. Se hicieron 25 unidades, hubo 23 medallistas, uno de regalo para cada medallista español, y por lo tanto los dos que sobraron se han quedado aquí en este museo. Y a partir de aquí, el resto de la historia es más o menos conocida, pero hay bastantes cosas que contar, muchísimas. Los míticos GTIs dan paso a los Cupra, a las versiones más deportivas de SEAT, ya años 90, y los exitosísimos Ibizas Cupra que se vendían como churros, sobre todo fuera de España, en Alemania, en Inglaterra, incluso en México. Empezando por el 2016 válvulas, Cup Racing, es la primera vez que esta denominación se utiliza en SEAT, y partiendo ya de los modernísimos 1800 Turbo, aquí tenemos una rara avis, el Cupra R, un buen amigo tiene uno con 180 caballos de potencia. Y como digo, a partir de aquí, ya con los turbos, la era de los turbos, la potencia va creciendo de una manera descomunal. Hay versiones especiales también en Cupra TDI, una versión incluso boca negra, un Córdoba Cupra del que tampoco hay mucho recuerdo, y cosas muy exóticas igualmente también, como que hubo un León V6
con 4 ruedas motrices, que fue el primero de los turismos. Si descontamos los Free Track y el Alhambra con 4 ruedas motrices, este coche llevaba el VR6 en 4 ruedas motrices, aunque los que verdaderamente corrían y todo el mundo quería eran los 1800 turbo hasta de 225 caballos, como es el caso del Cupra R. Y a partir de aquí, el resto es historia. Cupra sigue creciendo como división de vehículos deportivos de SEAT, sustituyendo a SEAT Sport, hasta que internamente llega un día que alguien decide que Cupra podría ser una marca, inicialmente de vehículos deportivos, posteriormente de vehículos electrificados y de un nivel superior, que es justo el punto en el que estamos ahora. Justo en el punto en el que todo parecía que ya no podía llegar más lejos y, sin embargo, todo, al menos, parece abierto y parece que sigue siendo posible. La parte final de esta visita tiene dos cosas que, no por ser menos conocidas, no son tan importantes. La parte de la parcela de la competición y la parte de la parcela de los concept cars, prototipos, etcétera, donde podemos ver cosas súper interesantes y súper llamativas. Recordad que hubo un tiempo en el que SEAT tuvo auténtica gloria en el mundo de la competición, se ganaron campeonatos tanto en el mundo de los circuitos, con los grandes turismos, como en el mundo del rally, con los Ibizas, Córdobas, hubo versiones Kenia, en definitiva fue un momento de explosión con SEAT Sport, igualmente esa gloria en los años 90. Y luego los concepts, verdaderamente un punto muy interesante, coches que han sido diseñados para mostrar el futuro estilo de la marca, por dónde van los tiros y que demuestran que según el momento las cosas iban por un lado, iban por el otro, pero en muchos casos estas ideas, estos conceptos no llegaron a ser reales, aunque algunos de ellos sí, y nos podemos encontrar por primera vez y todos juntos con coches que han marcado una parte de la historia igualmente de SEAT. Por cierto, muy llamativo que hubiera una versión llamada Tribu, que es una palabra que luego SEAT se ha apropiado también para hablar mucho de los Cupras. Hubo muchísimo interés y muchísima atención con vehículos off-road, como este precursor del Altea Freitag, que finalmente no fue tal, y posteriormente prototipos cuando SEAT no sabíamos muy bien hacia dónde iba, como el Toledo, y en definitiva anticipaciones de lo que venía, que nos muestran diseños atrevidos, diseños llamativos, primeros pasos o primeros momentos en los que nos vamos a encontrar con la estética que luego marca una época de la marca, como por ejemplo con los Salsas, los distintos Salsas en versión carrocería coupé o en versión carrocería familiar. Hubo una época en que los concepts de SEAT tenían todos nombres de tipos de baile. El tango es uno de los más llamativos y divertidos, y algunos de los concepts más radicales, cuando SEAT era una marca muy racing, a finales de los años 90, o el bolero, que igualmente también nos anticipaba la estética del SEAT León, que justamente acababa de aparecer. Y ya por último, no me quería despedir sin mostrarte un par de concepts, yo creo que la mar llamativos, que nos dan para contar un poquito de la historia de la marca y cómo se trabaja. Uno es el Rose o Rose, una especie de monovolumen basado en el Arosa, pero más grande, en colaboración con un fabricante japonés. Este es un estudio de diseño de carrocería para ver si este vehículo tenía sentido y por lo tanto no está trabajado por dentro, pero lo curioso, lo llamativo es que por un lado tiene 2 puertas, es decir, está diseñado como si fuera un coche de 5 puertas, y por el otro lado tiene una única puerta. De esta manera, con un único prototipo, te puedes hacer una idea de cómo queda el coche de una manera u otra. Y me quiero despedir, ¿por qué no?, para finalizar, aparte de las motos con batería y demás, con este magnífico, espectacular Marbella Playa, que está absolutamente repleto de diseño, con este color fosforito también tan noventero, y que tiene una carrocería de vehículo puramente recreativo, con un montón de detalles. Aquí detrás lo tienes completamente abierto, con los asientos traseros enfrentados, que además se podían plegar e incluso recoger y llevar, un botellero aquí para meter tus refrescos. Esto lo podrías utilizar también como pick-up, la rueda de repuesto ahí detrás, en definitiva un coche delicioso y muy bonito, en el que en el centro de estilo y de diseño de SEAT, bueno, pues dieron rienda suelta a un montón de ideas y a una parte también lúdica y divertida, que esperemos que los coches nunca dejen de perder a lo largo de su historia, estemos en el momento en el que estemos.